buenos días. En esta clase vamos a ver los problemas posibles de no linealidad relacionados con la crisis financiera de 2008. Vamos a verlo en 4 partes. Vamos a ver no linealidades relacionadas con problemas fiscales. Segundo, relacionadas con problemas financieros. Tercero, no linealidades relacionados con la suma de problemas fiscales y financieros. Y por último, lo que se llama el Zero Lower Bound. El punto de partida es situar ese concepto de cuando una economía es lineal o no lineal. Entonces, una economía se comporta como un sistema lineal cuando las variables cambian y fluctúan de una forma más o menos predecible, y se dice pues, que la economía se comporta bien, no hay sorpresas. En cambio, la economía se comporta como un sistema no lineal cuando hay comportamientos extraños y de pronto las variables pues tienen cambios muy bruscos y explotan. Y unas se afectan a otras y la situación puede empeorar muy rápidamente y entrar en una situación crítica. Eso es una economía que se comporta de una forma no lineal, y es lo que queremos explicar, qué distintas no linealidades, qué distintos comportamientos de este tipo pueden tener las economías, y los tuvieron en la gran crisis financiera del 2008 hasta que cada país fue terminando en distintos momentos, pero por lo menos hasta el 2014-2015. Entonces, la primera no linealidad que queremos estudiar es la que tiene que ver con problemas fiscales. Imaginemos que pues, hay un gobierno que tiene un determinado nivel de deuda pública, que los inversores empiezan a considerar que es demasiado elevado y que podría poner en peligro la devolución de esta deuda, dada la situación fiscal del gobierno. Hay sospechas de que, fundadas o no, de que podría no devolverla, y por lo tanto esa deuda impagada, pues de pronto los inversores, para seguir prestando a ese gobierno, pues lo que deciden es pedir un tipo de interés más alto. Así es como funcionan los sistemas financieros. Entonces se sigue prestando dinero a ese gobierno, pero ahora añadiendo una prima de riesgo, y esa prima de riesgo está reflejando pues la preocupación o el peligro de que esa deuda explote y el gobierno no pueda devolverla. Entonces, en este caso, la dinámica de la deuda empeora, porque el gobierno tiene el mismo nivel de deuda pública, pero ahora tiene que devolver un tipo de interés más alto. Luego, si las preocupaciones al principio eran que no puede devolverlo, pues ahora aún va a tener más dificultades de devolverlo, y por lo tanto la prima de riesgo que los inversores pedirían sería mayor, lo que aumentaría las preocupaciones, y así continúa la historia en esta espiral. Y eso es justamente una situación no lineal de la economía. Las cosas pueden empeorar siguiendo esta espiral de forma muy rápida y llegar a la bancarrota de este gobierno. Esto puede ocurrir por razones verdaderas, porque es verdad ese gobierno tenga problemas fiscales profundos y no pueda devolver esa deuda. Luego ahí estaría justificada esa subida de la prima de riesgo, pero incluso puede ocurrir situaciones que no es real, que el gobierno tiene una deuda sostenible que va a poder ir devolviéndola, pero justamente esas preocupaciones y esa ansiedad que le entran a los inversores es lo que hace que esa deuda vaya a ser insostenible, y esta situación se llama de múltiples equilibrios. ¿Sí? Tenemos un país como Portugal con un determinado nivel de deuda pública que a un tipo de interés X, pues Portugal podría ir devolviéndola, y eso es un equilibrio. Pero si los mercados entran en esta ansiedad, empiezan a desconfiar de Portugal, a lo mejor por un artículo que ha escrito un economista en el Financial Times, por otro tipo de razones, pues ahora para el mismo nivel de deuda pública Portugal tiene que pagar una prima de riesgo muy alta, y ese es un nuevo equilibrio, un mal equilibrio. Esto es lo que pues ocurrió en Europa en el año 2012, que entró en este mal equilibrio. Las primas de riesgo estaban subiendo en todos los países, y principalmente, por supuesto, en Grecia y en Italia y en España y en Portugal, y que solo se cortó el mal equilibrio y se cortó esta situación de no linealidad cuando en el 2012 el que era gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pues dice unas famosas palabras: vamos a hacer lo que haga falta para que estos países puedan devolver su deuda y no
y no tengan que salirse del euro, es decir, apostó por el euro, y solo con esas palabras ya bastó para que los inversores se tranquilizaran, empezaran a caer las primas de riesgo y se volviera a un buen equilibrio sin necesidad de gastar ni un solo euro. Se puede decir que en ese contexto pues Mario Draghi salvo el euro, porque la situación realmente estaba en un momento muy complicado. Y esto respecto a la primera no linealidad relacionado con problemas fiscales. La segunda no linealidad o problema de no linealidad que puede tener una economía está relacionado con problemas financieros. En este caso, el punto de partida son las instituciones financieras centrales en una economía, que son los bancos. Por alguna razón, sobre algún banco o un conjunto de bancos, pues también hay en este caso una preocupación de que puedan no devolver sus depósitos, porque el banco esté mal gestionado y vaya a tener que cerrar. Y entonces aquí no ocurre como con la deuda aplicada a los gobiernos, que se puede decir al banco, pues si me dabas 2% por mi depósito, pues prima de riesgo dame 4% y no saco mi dinero. Así no es como funcionan las cosas. En el caso de los bancos, que son empresas privadas, lo que hace el inversor típico es intentar sacar su dinero antes de que el banco se quede sin dinero. Es decir, más vale prevenir que curar. No estoy seguro si este banco tiene problemas financieros, tampoco lo puedo comprobar, pero para empezar me llevo mi dinero. Si la gente empieza a llevarse su dinero, pues la situación del banco desde luego empeora y tiene menos dinero para poder hacer frente a esa salida de depósitos o a ese pánico bancario. Lo que tiene que hacer es vender parte de sus activos. Puede tener bonos del Estado u otros activos y los vende. Pero los vende en un momento de dificultades, tiene prisa en venderlos. En inglés se llama fire sales, es decir, ventas en medio del incendio, y entonces al vender esos activos a bajos precios, la situación del banco empeora. Luego, si la situación del banco empeora, aún acelera más lo que la gente quiera sacar su dinero, y aún acelera más que el banco tenga que vender activos a bajo precio, mal venderlos, y eso lo puede llevar a la bancarrota. Estamos en una situación también, esto es una situación de no linealidad. Es decir, las cosas no van pasando progresivamente hasta un punto de equilibrio, sino que aceleradamente empeoran hasta que la situación explota. En este caso explota es que el banco cierre, y si es contagioso a otros bancos, pues que el sistema financiero colapse. Esta situación es la que ocurrió en la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, sobre todo, en la que cerraron muchos bancos. La situación tiene que ver con el balance básico de un banco, que el dinero que pide prestados, los depósitos, se pueden tener que devolver a corto plazo. En cambio, las inversiones que hace el banco en bonos o en préstamos son a 5 años, a 10 años, a largo plazo. Entonces ahí hay un desequilibrio que si está mal manejado, mal gestionado, o por razones X empieza a sospecharse que ese banco va mal, pues se puede entrar en esta situación de no linealidad. Y en este caso la desconfianza se propaga por toda la economía, porque eso no solo pasa, y no solo pasó en 2008 con los bancos tradicionales, que tienen al menos el cortafuegos de los seguros de depósito. Por ejemplo, en España cada persona tiene, por cada 100.000 euros que pone un banco, los bancos, esos 100.000 euros están protegidos por el gobierno, y eso da cierta tranquilidad a los inversores. Pero también ocurría en lo que se llama la banca en la sombra, y ahí no hay garantías de depósitos, y por lo tanto la preocupación, si una persona presta dinero a otra, o sea, Pablo presta dinero a Alba, no solo a Pablo ya no solo le preocupa si Alba puede devolverlo o no. Alba puede ser muy solvente, pero el caso es que Alba se lo ha dejado a Ana. Entonces ya la preocupación de Pablo es no Alba, sino Ana. Si Ana se lo va a devolver a Paula, pero Ana a su vez se lo ha prestado a Luis, y la cosa va en cadena. Entonces la desconfianza es general, y basta que haya desconfianza sobre Luis no se lo devuelva a Ana, Ana no se lo devuelva a Alba no se lo devuelva a Pablo, y la situación entra en pánico y se puede caer rápidamente en esta situación de no linealidad. La
La tercera posibilidad es juntar estas dos, la no linealidad financiera y fiscal. Y eso es lo que ocurrió en Europa en 2012. Pongamos que empezamos con que un gobierno hay sospechas, hay preocupación de que pueda devolver su deuda pública. Eso hace que suban las primas de riesgo sobre este gobierno y empeora la dinámica de devolver esa deuda. Pero a su vez eso lleva a que haya preocupación sobre la solvencia de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos compran una gran parte de la deuda pública de los gobiernos. Así que si esa deuda pública pierde valor, los balances de los bancos empeoran y los inversores entran en duda si esos bancos pueden ser solventes o no. Pero esto a su vez hace que empeore la consideración sobre la deuda pública de los gobiernos. ¿Por qué? Porque se está anticipando que si esos bancos tuvieran problemas, los gobiernos tendrían que poner dinero y recapitalizarlos. Para poner dinero y recapitalizarlos y salvarlos, en inglés se dice to bail out, salvarlos de la mala situación, el gobierno tiene que pedir prestado más dinero. Luego, si pide prestado más dinero, su situación fiscal empeora. Esto es justamente una situación, en este caso explosiva, de no linearidad. Lo que ocurre si el gobierno empeora, empeoran los bancos, si los bancos empeoran, empeora el gobierno, y a su vez, si empeora el gobierno, empeoran los bancos. Y todo rápidamente entra en eso que los economistas han llamado a veces pues, las esquinas oscuras, o el abrazo, como que los problemas de los bancos y del gobierno están abrazados en la muerte, el deadly embrace, es decir, están abrazados a la muerte. Si uno le va mal, lo que ocurra al que le va mal va a llevarse el abrazo al otro a la muerte, es decir, a la bancarrota. Esto se ve claramente en un gráfico sobre Irlanda, y lo que pasó en Irlanda, y lo que se ve en el gráfico. Hay una clara correlación. Cuando el gobierno tiene problemas, pues los bancos tienen problemas. O puede ser al revés, cuando los bancos tienen problemas, el gobierno tiene problemas, que van juntos. Y cuando los problemas disminuyen para los bancos, disminuyen para el gobierno, o cuando disminuyen para el gobierno, disminuyen para los bancos. Y están claramente relacionados, y pues está justificado esa idea del abrazo, de que están abrazados en la muerte. Por último, la cuarta posibilidad de no linearidad es lo que en inglés se llama Zero Lower Bound, que viene a ser que el gobierno tiene un límite de bajar el tipo de interés nominal hasta cero. Puede bajarlo si sabe un poquito más, pero básicamente puede llevarlo a cero. Luego, si una economía está en una situación con una demanda agregada muy baja y cae en recesión y sube el desempleo, lo que pretende la política monetaria es pues bajar los tipos de interés, pero eso tiene un límite. Lo que nos dice la curva de Phillips es que pues cuando el desempleo es muy alto, los precios, la inflación tiende a ser baja, y siendo muy baja, pues puede incluso empezar a caer en una situación de deflación, que el nivel de precios va bajando. Entonces estamos en la siguiente situación. El tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la inflación, pero como en este caso la inflación es negativa, menos se suma, luego el tipo de interés real está siendo positivo. Luego estamos en una situación en que la economía necesitaría un tipo de interés real muy bajo, y el tipo de interés real, lo que está ocurriendo es lo contrario, que es positivo. Al ser positivo, lo dificulta los créditos, los préstamos, las inversiones, y eso hace caer aún más la demanda agregada. Y la caída de la demanda agregada hace que suba el desempleo y que pueda empeorar aún la situación de deflación. Con una deflación mayor, el tipo de interés real vuelve a subir, menos préstamos, menos demanda agregada, y así sigue la cosa. Vemos que estamos sentados en una situación, una espiral deflacionista que es completamente no lineal, es decir, que rápidamente hay como unas aguas, hay una corriente que lleva a la economía a una situación que realmente asusta. Esto ocurrió en la Gran Depresión, como referente histórico, y el tipo de interés, la deflación llegó a menos 10%. Luego el tipo de interés real en un momento de dificultades económicas estaba en más 10%, un tipo de interés altísimo, en una situación en la que la economía necesitaba un tipo de interés bajo. Eso es la trampa de la deflación.
En Europa, en Japón, en Estados Unidos, durante la crisis, eh, por suerte, no se sabe aún, bueno, sí que se sabe, por suerte la deflación llegó a menos 1%, menos 2%, pero no se cayó en esa espiral deflacionista. Y sí que se sabe por qué, o la principal explicación por qué esto fue así, es porque las expectativas de inflación estaban muy bien ancladas. Y los inversores confiaban que los bancos centrales al final iban a actuar y llevar la inflación hasta el 2%, es decir, que esa situación de deflación iba a ser solo transitoria y pasajera, y no se iba a caer en esa espiral. Justamente que las expectativas fueran que no se iba a caer en esa espiral, que se diera mucha credibilidad a los bancos centrales, pues hizo que no se cayera. Aún así es una situación muy complicada que hay que tener en cuenta, y que hay que proveerse de medidas, de qué medidas se llevarían a cabo si se vuelve a caer en ella, porque tenemos el precedente de Japón, que lleva 20 años atrapado en esa trampa deflacionaria, ha aprobado distintas políticas monetarias, fiscales, tiene una deuda pública enorme, ha hecho políticas ultra expansivas, pero no consigue encontrar el camino claro a esa deflación, a esa trampa deflacionaria. Luego, en conclusión, la economía puede tener situaciones que se comporte de forma no lineal, como ocurrió en 2008, que pilló a los economistas por sorpresa. Se habían olvidado esas posibilidades. En esta clase hemos visto las 4 principales: cuando la no linealidad viene por el lado fiscal, por la alta deuda de los gobiernos; cuando viene por los problemas de solvencia de los bancos y los pánicos bancarios; cuando viene por una suma de ambas, de problemas financieros y en el gobierno; y cuando viene por el lado del Zero Lower Bound, ir a esa trampa deflacionista. Muy bien. La próxima clase veremos, pues, con todo lo que se ha aprendido sobre estas posibilidades y estas aguas movedizas en las que puede caer la economía, pues qué medidas han empezado a idear los economistas para estar más prevenidos ante estas situaciones. Pues hasta la